¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si alguien te traicionara de la manera más cruel posible? Si las personas en las que más confías decidieran hacerte daño de una forma que jamás podrías imaginar. Hoy te voy a contar una historia que te va a helar la sangre. Una historia sobre lealtad, traición y una venganza tan perfecta que cambió para siempre la vida de una familia millonaria. Esto no es ficción. Esto realmente pasó. Y cuando escuches todos los detalles, te darás cuenta de que la realidad puede ser más retorcida que cualquier película de terror. Si alguna vez has sentido que alguien te ha traicionado, si alguna vez has pensado que conoces realmente a las personas que te rodean, esta historia te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Y te aseguro que después de escuchar lo que pasó, nunca volverás a ver a tu propia familia de la misma manera. Antes de continuar, si te gustan las historias que te mantienen al borde del asiento, dale like a este video y suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, contamos verdades que prefieren mantenerse ocultas. Ahora sí, prepárate para descubrir por qué un millonario decidió que su perro era más confiable que cualquier ser humano, y por qué esa decisión desató una cadena de eventos que nadie pudo detener. La historia comienza con Richard Castellanos, un empresario de 72 años que había construido su imperio desde la nada. Durante 40 años, había trabajado día y noche para levantar una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda Europa. Sus propiedades eran símbolo de elegancia y sofisticación. Su nombre aparecía constantemente en las revistas de negocios más prestigiosas del mundo. Pero detrás de toda esa gloria, Richard vivía una realidad completamente diferente. Había perdido a su esposa María Elena en un accidente de tráfico hace más de 2 décadas. Nunca se volvió a casar. Sus 2 hijos, Carlos y Patricia, habían crecido y formado sus propias familias, pero la relación con su padre se había vuelto fría y distante. ¿La razón? El dinero. Siempre el dinero. Carlos trabajaba como director de marketing en una empresa mediana, pero constantemente le pedía préstamos a su padre. No eran cantidades pequeñas. Hablamos de cientos de miles de dólares que nunca devolvía. Patricia, por su parte, había intentado varias veces convencer a Richard de que invirtiera en sus proyectos artísticos, proyectos que inevitablemente fracasaban y dejaban al millonario con pérdidas enormes. Con el paso de los años, Richard se dio cuenta de algo devastador. Sus propios hijos solo lo buscaban cuando necesitaban dinero. Las llamadas telefónicas siempre terminaban con la misma petición. Las visitas siempre incluían alguna propuesta de inversión o alguna crisis financiera que requería la ayuda del padre millonario. Fue entonces cuando Bruno llegó a su life. No era un perro cualquiera. Bruno era un mastín italiano de pura raza, imponente, elegante, pero con una mirada que transmitía una lealtad que Richard hacía años no encontraba en ningún ser humano. Lo había adquirido cuando el perro tenía apenas 2 meses, y desde el primer día se convirtió en su compañero inseparable. Bruno no pedía nada. No necesitaba dinero. No tenía segundas intenciones. Cuando Richard llegaba a casa después de un día difícil de trabajo, Bruno estaba ahí, esperándolo con la misma alegría de siempre. Cuando Richard se enfermaba, Bruno se quedaba a su lado, vigilando, cuidando, sin pedir nada a cambio. La conexión entre ambos era tan profunda que Richard comenzó a llevarlo a todas partes. Bruno lo acompañaba a las reuniones de negocios, a los eventos sociales, incluso a las cenas con inversionistas importantes. Al principio, la gente pensaba que era una excentricidad de millonario, pero pronto se dieron cuenta de que Bruno no era solo una mascota. Era el confidente más leal que Richard había tenido en su vida. Los empleados de Richard notaron el cambio. Su jefe, que antes era un hombre serio y distante, comenzó a sonreír más. Hablaba con Bruno como si fuera una persona. Le contaba sus preocupaciones, sus planes, sus miedos. Y Bruno, con esa sabiduría instintiva que solo tienen los animales, parecía entender cada palabra. Pero la familia de Richard no veía esta relación con buenos ojos. Carlos y Patricia comenzaron a hacer comentarios sarcásticos sobre el perro.
«Papá, estás perdiendo la razón», le decían. «Es solo un animal. No puedes tratarlo como si fuera tu hijo». Las visitas familiares se volvieron tensas. Cada vez que Bruno aparecía en la habitación, los hijos de Richard intercambiaban miradas de molestia. Lo que realmente los preocupaba no era el bienestar de su padre, era el dinero. Veían cómo Richard gastaba miles de dólares en Bruno. Comida gourmet importada, juguetes de lujo, revisiones veterinarias en las clínicas más exclusivas de la ciudad. Incluso había contratado a un entrenador personal para el perro y había instalado en su mansión una habitación especialmente diseñada para Bruno, con aire acondicionado, cama ortopédica y hasta un sistema de entretenimiento. «Se está volviendo loco», se decían entre ellos. «Está gastando nuestra herencia en un perro». Porque sí, ellos ya consideraban que el dinero de Richard era suyo. En sus mentes ya habían hecho planes para esa fortuna. Carlos quería comprar una casa más grande y montar su propio negocio. Patricia soñaba con abrir una galería de arte en París. Los nietos también tenían sus planes. Universidades privadas, viajes por el mundo, una vida de lujos que solo el dinero del abuelo podía proporcionarles. Pero Richard cada vez se alejaba más de su familia y se acercaba más a Bruno. El punto de quiebre llegó durante la celebración del 72 cumpleaños de Richard. Había organizado una cena familiar en su mansión. Bruno, como siempre, estaba presente, echado tranquilamente junto a la silla de su dueño. La conversación fluía normalmente hasta que Patricia, después de unas copas de vino, no pudo contenerse más. «Papá, necesitamos hablar seriamente sobre tu futuro», le dijo con un tono que intentaba sonar preocupado, pero que sonaba más bien calculador. «Ya no eres joven. Deberías pensar en hacer un testamento, en organizar tus asuntos». Richard la miró fijamente. «Mi testamento ya está hecho», respondió con calma. El silencio que siguió fue incómodo. Carlos carraspeó. «Bueno, esperamos que hayas sido justo con todos nosotros. Somos tu familia después de todo». «Sí», añadió Patricia, «y esperamos que no hayas incluido otras prioridades». Su mirada se dirigió directamente hacia Bruno. Richard sintió cómo algo se rompía dentro de él. En ese momento entendió completamente lo que sus hijos pensaban de él. No era su padre, era una máquina de hacer dinero. Y Bruno, su único compañero leal, era visto como un obstáculo para sus planes. «No se preocupen», dijo Richard con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He sido muy cuidadoso con cada decisión». Esa noche, después de que todos se fueron, Richard se quedó solo con Bruno en el estudio de su casa. Acarició la cabeza del perro y le habló como tantas otras noches. «Tú eres el único que me quiere de verdad. ¿No es así, Bruno? Tú no necesitas mi dinero para amarme». Bruno lo miró con esos ojos profundos y leales que parecían entender cada palabra. Lo que Richard no sabía era que esa conversación íntima no había pasado desapercibida. Alguien había estado escuchando desde el pasillo, alguien que había llegado a una conclusión terrible. Si querían heredar la fortuna familiar, Bruno tenía que desaparecer. Y así comenzó a gestarse un plan que sería más siniestro de lo que Richard jamás pudo imaginar. Porque lo que pasó después no fue solo una traición. Fue algo que cambiaría para siempre la definición de maldad que Richard tenía. Y su respuesta sería tan devastadora que ningún miembro de su familia estaría preparado para las consecuencias. La venganza estaba a punto de comenzar. Y Bruno, sin saberlo, se había convertido en el elemento central de una guerra familiar que terminaría destruyendo todo lo que Richard había construido durante décadas. 3 días después de esa cena fatídica, Richard salió como cada mañana a caminar por los jardines de su mansión. Era su rutina diaria, recorrer los senderos de piedra que él mismo había diseñado, respirar el aire fresco del amanecer y disfrutar de la compañía silenciosa de Bruno, que siempre trotaba a su lado con esa elegancia natural que solo tienen los perros de raza pura. Pero esa mañana algo estaba diferente. Bruno comenzó a tambalearse. Sus patas fuertes, que siempre lo habían sostenido con firmeza, empezaron a fallar.
El perro se detuvo, jadeando con dificultad, y se desplomó sobre la hierba húmeda del rocío matutino. Richard sintió como el pánico se apoderaba de él. «¡Bruno! ¿Qué te pasa?», gritó arrodillándose junto a su compañero. Los ojos del perro, normalmente brillantes y alerta, estaban vidriosos. Una espuma blanca comenzó a salir de su hocico. Sin perder un segundo, Richard cargó a Bruno en sus brazos y corrió hacia su automóvil. El perro pesaba más de 60 kilos, pero la adrenalina le dio fuerzas que no sabía que tenía. Condujo como un demente hasta la clínica veterinaria más cercana, rezando en silencio que llegara a tiempo. El veterinario, el doctor Martínez, examinó a Bruno con urgencia. Después de varios minutos que se sintieron como horas, salió de la sala de emergencias con una expresión grave. «Señor Castellanos», le dijo con voz seria, «Bruno ha sido envenenado». Richard sintió cómo el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Envenenado? ¿Cómo es posible? Los análisis muestran rastros de estricnina en su sistema. Es un veneno muy potente. Por suerte, lo trajiste a tiempo. Vamos a poder salvarlo, pero estuvo muy cerca. Mientras Bruno luchaba por su vida en esa clínica veterinaria, Richard se quedó sentado en la sala de espera, con una pregunta aterradora martillando en su mente. ¿Quién había querido matar a su perro? La respuesta llegó de una manera que jamás esperó. Esa misma tarde, cuando Richard regresó a casa completamente agotado emocionalmente, encontró a su jardinero, Manuel, esperándolo en la entrada. El hombre tenía una expresión inquieta en el rostro. «Señor Castellanos, necesito hablar con usted», le dijo con nerviosismo. «Es sobre lo que le pasó a Bruno». Richard lo miró fijamente. «¿Tú sabes algo sobre eso?». Manuel bajó la cabeza. «Ayer por la noche vi algo extraño. Su hijo Carlos estaba aquí, en el jardín, cerca del comedero de Bruno. Pensé que era raro porque usted no estaba en casa. Cuando me acerqué para preguntarle si necesitaba algo, se puso muy nervioso y se fue rápidamente». Richard sintió cómo algo helado recorría su espina dorsal. «¿Estás seguro de que era Carlos?». «Completamente seguro, señor. Lo he visto muchas veces. Y esta mañana, cuando fui a limpiar el área donde come Bruno, encontré esto». Manuel sacó de su bolsillo un pequeño frasco de vidrio, vacío, pero con una etiqueta que Richard reconoció inmediatamente. Era del laboratorio químico donde Carlos trabajaba los fines de semana como consultor. En ese momento, Richard comprendió la magnitud de la traición. Su propio hijo había intentado asesinar a Bruno. No por odio hacia el animal, sino por codicia. Por esa maldita herencia que ya consideraba suya. Esa noche, Richard no durmió. Se quedó sentado en su estudio, con la mirada perdida en la oscuridad, procesando una realidad que le destrozaba el alma. Su hijo, la persona que él había criado, educado y amado incondicionalmente, había cruzado una línea que jamás pensó que fuera posible cruzar. Al día siguiente, Bruno regresó a casa. Estaba débil, pero vivo. Richard lo abrazó con una ternura que llevaba décadas sin sentir hacia ningún ser humano. En ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. Se dirigió directamente al despacho de su abogado, Alejandro Mendoza, un hombre de confianza que llevaba más de 20 años manejando sus asuntos legales. «Alejandro, necesito modificar mi testamento, completamente». El abogado lo miró con sorpresa. «¿Algún problema familiar, Richard?». «Más bien, una revelación familiar. Quiero que toda mi fortuna, absolutamente toda, sea transferida a nombre de Bruno». Alejandro casi se atraganta con el café que estaba bebiendo. «¿Bruno? ¿Tu perro?». «Mi perro es el único ser en este mundo que me ha demostrado lealtad genuina. Los humanos de mi familia han demostrado ser capaces de intentar asesinarlo por dinero. Así que sí, Bruno será mi único heredero». «Richard, eso es técnicamente complicado. Los animales no pueden heredar directamente. Entonces créame un fideicomiso.
establece que todo mi patrimonio será administrado para el cuidado de Bruno por el resto de su vida. Y cuando Bruno muera, todo será donado a refugios de animales. Mi familia no verá ni un centavo. Pero Richard no se detuvo ahí. Tenía algo más en mente. Algo que convertiría su muerte en la venganza más perfecta que se pudiera imaginar. También quiero que grabes un video testimonio. Voy a contar todo lo que ha pasado. Cada mentira, cada manipulación, cada traición que he sufrido. Y especialmente, voy a revelar cómo mi hijo intentó envenenar a Bruno. Durante las siguientes semanas, Richard preparó meticulosamente su plan. Instaló cámaras de seguridad por toda su propiedad. Contrató investigadores privados para documentar cada movimiento sospechoso de sus hijos. Recopiló todas las pruebas de los préstamos que nunca le habían devuelto, de las inversiones fallidas, de las mentiras constantes. Y lo más importante, grabó ese video testimonio. 2 horas completas donde contaba, con lujo de detalles, cómo había descubierto la verdadera naturaleza de su familia. 6 meses después, Richard Castellanos murió de un infarto masivo mientras dormía. Tenía 73 años. Bruno estaba echado a los pies de su cama, como había hecho todas las noches durante los últimos 5 años. El día del funeral fue un espectáculo surreal. Carlos y Patricia lloraban desconsoladamente, pero cualquier observador atento podría notar que sus lágrimas no llegaban a los ojos. Estaban pensando en la herencia, en los millones que finalmente serían suyos. La lectura del testamento se programó para una semana después del funeral. El despacho del abogado Mendoza estaba lleno. Carlos, Patricia, los nietos, algunos primos lejanos e incluso empleados de confianza de Richard habían sido convocados. Bruno también estaba ahí, echado tranquilamente en una esquina, sin entender por qué tantas personas lo miraban con extrañeza. Alejandro Mendoza carraspeó y comenzó a leer. Yo, Richard Castellanos, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento. Las primeras líneas fueron normales. Pequeñas donaciones a empleados, algunos regalos personales, pero entonces llegó la bomba. Toda mi fortuna, valorada en $68 millones, incluyendo propiedades, acciones, cuentas bancarias y todos mis activos, será transferida al fideicomiso establecido para el cuidado de Bruno Castellanos, mi perro mastín italiano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos fue el primero en reaccionar. Esto es imposible. Mi padre estaba loco. No se puede dejar una fortuna a un perro. Patricia comenzó a gritar histéricamente. Vamos a impugnar este testamento. Esto no puede ser legal. Pero Alejandro no había terminado. Hay una cláusula adicional. El señor Castellanos grabó un video testimonio que debe ser reproducido inmediatamente después de la lectura del testamento. La pantalla se encendió y apareció Richard, sentado en su estudio, con Bruno a su lado. Su voz era clara y determinada. Si están viendo este video, significa que ya han escuchado mi decisión sobre la herencia, y seguramente se preguntan por qué. La respuesta es simple. Descubrí quiénes eran realmente. Durante los siguientes 40 minutos, Richard expuso cada detalle. Los préstamos nunca devueltos, las mentiras constantes, las visitas interesadas y finalmente, el intento de asesinato de Bruno. Mi hijo Carlos intentó envenenar a mi perro porque pensaba que Bruno era un obstáculo para su herencia. No solo mostró una crueldad despreciable hacia un animal inocente, sino que demostró que era capaz de cualquier cosa por dinero, incluso de asesinar. La grabación incluía las imágenes de las cámaras de seguridad mostrando a Carlos en el jardín esa noche fatídica. Las pruebas del laboratorio confirmando el veneno, los testimonios del jardinero y del veterinario. Por eso, continuó Richard en el video, he decidido que Bruno, quien me demostró lealtad incondicional hasta el último día de mi vida, es más merecedor de mi fortuna que cualquier miembro de mi familia biológica. Cuando el video terminó, en el despacho reinaba un silencio sepulcral. Carlos tenía el rostro descompuesto.
sabiendo que su crimen había sido expuesto públicamente. Patricia lloraba, pero ahora sí eran lágrimas reales, lágrimas de vergüenza y desesperación. Los nietos, que hasta ese momento habían vivido con la expectativa de una herencia millonaria, se dieron cuenta de que su futuro había cambiado para siempre. No habría universidades privadas, ni viajes por el mundo, ni casas de lujo. Bruno, ajeno a toda la conmoción, se acercó lentamente hasta donde estaba el retrato de Richard que presidía el despacho. Se echó frente a la fotografía, como si supiera que su compañero humano había librado la batalla final y había ganado. La historia se filtró a la prensa y se convirtió en un escándalo internacional. Millonario deja toda su fortuna a su perro después de descubrir que su familia intentó envenenarlo. Fue el titular que apareció en periódicos de todo el mundo. Carlos fue arrestado por intento de envenenamiento y crueldad animal. Patricia, aunque no había participado directamente en el crimen, quedó marcada públicamente como la hija codiciosa que había perdido una fortuna por su avaricia. Bruno, mientras tanto, vivió sus últimos años como el perro más rico del mundo. Tenía cuidadores profesionales, veterinarios exclusivos y una mansión completa para él solo. Cuando murió de vejez 3 años después, toda la fortuna fue donada a refugios de animales, tal como Richard había estipulado. La venganza de Richard Castellanos había sido perfecta. No solo había castigado a quienes lo habían traicionado, sino que había convertido a su perro en el símbolo de la lealtad que él nunca encontró en su propia familia. Porque a veces, la justicia llega de las formas más inesperadas, y a veces, el amor más puro viene de quien menos esperas. Bruno nunca supo que era millonario, pero sí sabía que había sido amado, y para Richard, eso fue suficiente venganza. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la lealtad, la traición y el verdadero valor de los afectos, dale like y compártela. Porque en un mundo donde el dinero a menudo corrompe los corazones, historias como esta nos recuerdan que el amor verdadero no tiene precio. Y suscríbete, porque aquí seguiremos contando las historias que la vida escribe mejor que cualquier guionista. Es solo un perro, dicen algunos. Pero tú sabes que es familia. Por eso preparé 60 recetas caseras para que coma mejor y se sienta más amado. No es gratis, pero si lo amas, ni lo vas a pensar. Está en el link en mi perfil, por si también quieres que te mire con esos ojos de amor.